Bueno, amigos, comenzamos. Yo les voy a hacer una pregunta, acá como dice el cuadro. ¿Cuáles son los errores más comunes en Smart Money? Bien, nunca les ha pasado que ustedes están tradeando, bien, están aplicando los conceptos de Smart Money. Y acá hay un tema que es que la mayoría de las personas que han empezado a estudiar estos conceptos, que han comenzado a entender estos conceptos, acarrean un problema, y es que por lo general estos conceptos, cuando se enseñan, cuando se explican, bien, no están explicados al 100%, y están explicados de manera tal que conlleva muchos errores al momento de la aplicación. Esto termina generando que los conceptos de Smart Money terminen siendo conceptos retail. Bien, para quienes no conozcan la palabra retail, cuando hablamos de retail, hablamos de un minorista. Nosotros en un mercado financiero, todos nosotros, los que estamos acá presentes y todas las personas que hacen trading de manera independiente, somos retails. ¿Bien? Significa entonces que nosotros somos una hormiguita, una pizquita de arena dentro de un mercado que mueve más de 6, no me acuerdo si eran billones de dólares por día, en la última vez que recopilé el dato, lo cual es Trillones. una bestialidad. ¿Bien? Forex mueve esa cantidad de volumen diario y es una locura. ¿Por qué? Porque Forex, como vieron en las clases de YouTube, bien, es el mercado de divisas, es donde las economías de todo el mundo intercambian sus monedas, bien, intercambian entre economías. Entonces, ¿alguna vez les ha pasado que ustedes cuando aplican Smart Money, bien, esto de que mucha gente cree que Smart Money simplemente es el BOS, el quiebre de estructura, el order block y el imbalance, ¿no? Si yo les digo order block, les digo imbalance y les digo eh, order block, lo más seguro es que automáticamente ustedes asocien esto como smart money, y que incluso que eso es smart money. Bien, que esos tres conceptos simplemente son smart money. Bien, coméntenme en el chat si ustedes están de acuerdo con esta afirmación, que esos tres conceptos son smart money: order block, imbalance y BOS o quiebre de estructura. Amor Sí, eterno al order block, pone. aparte de eso que estás mencionando, Pato, eh, hay una realidad, ¿no es cierto? Dos cosas quiero decir. Y una que me estaba olvidando, así que ahora te voy a interrumpir y vamos a ir con una breve tarea ahí en el chat, pero que va a ser para beneficio de todos ustedes. Hay muchos conceptos, ¿sí? Que no solamente tienen que estar bien explicados o bien entendidos, sino que después también tienen que estar bien aplicados, ¿sí? Y bien utilizados al momento de hacer operación. Así que no es solamente entender de qué va la cosa, sino también es hacer un trabajo correcto con eso que están haciendo, ¿sí? No sé si soy claro con eso, pero me parece que, bueno, justamente la clase de hoy va a tratar un poco de eso. Cómo utilizar todas estas herramientas, podríamos llamarle, de la manera correcta para que las cuestiones salgan como tienen que ser, ¿sí? No comerse esos errores que los terminen sacando, ¿sí? Hay algunas frases que nosotros utilizamos o bromeamos adentro de la comunidad, es que el mercado no te termine llevando a vos, ¿sí? Sino que vos esperes que se lleven a todos esos y después hagas tus operaciones de manera correcta. Díganme por ahí si están de acuerdo con eso, díganme si les pasa, díganme si se han visto en esa posición alguna vez, que el mercado por ahí los saca y después se va en el Absorbe. sentido de que ustedes estaban esperando, ¿sí? Que se dé la operación. Así que todas esas cosas son muy comunes. Pero Así es. aparte de eso, aparte de eso, hoy, bueno, justamente, ahí va, aparte de eso, hay una cosa muy importante que nos estábamos olvidando y que como ya estamos comenzando con la clase, ¿sí? No quiero dejar pasar esto para todos ustedes en la reunión. Miren, presten atención en el chat. Yo les voy a pegar un link que es donde van a tener que ir a llenar un pequeño formulario, ¿sí? Con sus datos, que es para participar en el sorteo que vamos a estar haciendo, ¿sí? Esto lo pueden hacer ahora mientras estamos en la clase. Sí, Les va son a tres llevar datos solamente, rápidos. exacto, son datos cortos, no se sale su Zoom, no sale la reunión, no pasa nada, simplemente acceden al formulario, dejan sus datos y si te parece, Patito, desde acá en adelante vamos a darles 20 minutos. Ahí está el link.
En 20 minutos vamos a cerrar ese formulario, así los que están adentro participan, ¿sí? Yo de todos modos lo voy a seguir mandando a este link cada tanto, por las dudas, para que quienes sigan ingresando pasen por el formulario. Ahora sí, Así dicho es. esto y aclarado esta cosa que me parece súper importante, porque si no, no van a poder participar, eh, continuamos, ¿sí? Perfecto. Anótense, así ganan, chicos. Bien. Bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer es diferenciar la estructura mayor de lo que es la estructura menor. Bien. Tengan en cuenta, y esto los que ya me conocen saben, la importancia que tiene la estructura al momento de leer un gráfico. Bien, al momento de leer un gráfico de precios, la estructura es clave. Bien, la estructura es justamente lo que a nosotros nos va a dar la correcta lectura de la dirección, de hacia dónde se va a mover el precio. Bien, entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar la estructura mayor. Como ustedes están viendo acá, ¿sí? Tenemos una estructura justamente bajista, ¿bien? El precio viene dando máximos y mínimos cada vez más bajo, por lo tanto, una estructura mayor es bajista. Ahora, los problemas comienzan cuando aparece la estructura interna, porque nosotros en un mercado financiero no vemos el gráfico de esta manera, así de limpio. Simplemente terminamos viendo los extremos y cuando tenemos confirmados los máximos y los mínimos. Pero adentro el precio se mueve de distintas formas, ¿bien? Y esto justamente es lo que el mercado quiere, que nosotros terminemos leyendo mal y genere obviamente estas pérdidas, ¿no? Hay veces que nosotros, por más que sepamos que estamos en una estructura a la baja, terminemos queriendo operar al alza. ¿Bien? Y eso es justamente donde aparecen estos errores. Entonces, estos errores comunes en Smart Money vamos a comenzar identificando la estructura mayor. A continuación, vamos a ver la estructura menor. Tengan en cuenta que la estructura menor, en este caso, vendría siendo algo así. ¿Ok? Sería el desglose de la estructura mayor, sería lo que está adentro justamente de este movimiento bajista. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda? Bien, perfecto. Bueno, seguimos, no hay ninguna duda. Entonces, la estructura menor la vamos a ver de color negro y la vamos a desglosar aquí a continuación. Bien, presten mucha atención. ¿No les ha pasado justamente que al momento de trabajar con Smart Money, bien, acá tenemos los recuadros rojos y de color verde, son nuestros order blocks, bien, y lo que estamos viendo es que el precio justamente nos termina haciendo este tipo de movimientos, bien? Tenemos un movimiento a la baja, un retroceso, un nuevo impulso a la baja, y a partir de este momento el precio genera un nuevo movimiento al alza, dándonos un máximo más alto que el anterior. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando el precio nos da este quiebre, que nosotros vemos acá, nosotros marcamos esto como si fuera un BOS, un quiebre de estructura. ¿Bien? ¿Se entiende esto? ¿Sí? Nosotros cuando vemos este máximo más alto, vemos acá que el precio genera un movimiento más alto que este máximo, lo marcamos como un quiebre de estructura. ¿Bien? Ahora, ¿esto qué termina acarreando? Cuando nosotros marcamos estos máximos, lo que nos puede haber sucedido, y más de una vez estoy seguro, bien, a mí me ha pasado un montón de veces, que una vez que el precio me da este quiebre y yo marco como esto como un máximo más alto, lo que me termina ocurriendo es que cuando vengo a buscar una compra adentro de este movimiento al alza, dentro de este fractal al alza, el precio simplemente lo que hace es estopearme de manera constante. ¿Sí? No importa cuántos order blocks o cuántos imbalances hayan adentro de todo este movimiento, de todo este fractal alcista, el precio me termina estopeando y me termina sacando justamente en pérdidas durante toda la sesión porque lo que hizo el precio fue bajar. Entonces acá es donde nosotros empezamos a tener dudas de ¿por qué termina pasando esto? ¿Por qué el precio, ¿sí? Me está dando un quiebra al alza, pero de todas maneras me termina rompiendo a la baja? ¿No? Esto es un error bastante común que seguramente les ha pasado. Y esto es un gran error al momento de aplicar Smart Money. Fíjense que nosotros, incluso si vemos desde el comienzo, en este movimiento a la baja, acá, bien, la mayoría de las personas que están comenzando a aplicar Smart Money terminarían tomando este movimiento a la baja como un quiebre bajista. Por lo tanto, estarían buscando una venta en este order block de la parte alta. ¿Ok? Pero ¿qué sucede? Cuando esperan en este punto, ¿sí? Cuando esperan en este punto para poder vender el precio, lo que termina ocurriendo es que el precio rompe este order block, termina quebrando esta zona. Entonces, ¿qué es lo que se genera ahí? Lo que se genera acá es una confusión, porque decimos, bueno,
Entonces, estamos al alza, estamos alcistas, vamos a buscar una compra, ¿bien? Vamos a buscar una compra. Entonces, en ese punto nosotros procedemos a buscar cuáles son los order blocks, dónde está el imbalance, cuál es el extremo, cuál es la estructura, ¿no? De este movimiento alcista, el precio ahora está alcista, y el precio viene y rompe hacia la baja y nos vuelve a clavar en stop loss, ¿bien? Nos comienza justamente a estopear. Y nosotros decimos, bueno, pero ¿qué está pasando entonces? Porque el precio, a mí acá se me puso bajista, busqué ventas, el precio me rompió al alza, ¿bien? Me rompió al alza, tampoco me respetó la venta, ahora se me puso alcista, pero de nuevo el precio vino y me rompió a la baja, ¿bien? Eso que termina generando una confusión, porque ahora nos empezamos a preguntar, bueno, pero ¿qué estoy haciendo mal? ¿Hay algún concepto que yo no estoy entendiendo bien? ¿Hay algo en lo que estoy fallando? ¿Cuál es el problema acá? ¿Qué sucede a continuación? El precio, al hacer este movimiento, nosotros tenemos el quiebre de estructura, luego el precio hace un retroceso, vuelve un nuevo mínimo y volvemos a marcar un quiebre de estructura. ¿Correcto? ¿Hasta acá estamos correctos? ¿Sí? Perfecto. Ignacio dice, un choch para confirmarse tiene que ser seguido por un boss, si no, sería un liquidity grab, ¿no? Técnicamente un choch y un boss son lo mismo. Hay solamente unas situaciones particulares, unos escenarios particulares donde un choch se diferencia de un boss. ¿Bien? No cualquier boss es un choch y no cualquier choch es un boss. ¿Bien? Habla más despacio, dice Mary. Ok. Yo ahí, Patito, si vos me permitís, voy a dar un consejo, ¿no es cierto? Que es algo que a mí al menos me ha servido. Ustedes pueden buscar en internet, ustedes pueden mirar en YouTube, pueden buscar por donde ustedes quieran, 1000 videos de esto, pueden ver de todo un poco. Ahora, traten de simplificar las cosas. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes por ahí se van a encontrar con un montón de situaciones en donde a la misma situación, valga la redundancia, o al mismo escenario, le empiezan a poner distintos nombres, ¿sí? Entonces, una cuestión clara, que es lo que nosotros principalmente trabajamos, ¿sí? Es en dejar las cosas claras y en entender la estructura de la manera más simple posible. Porque si ustedes empiezan a mezclar con que acá es un boss, acá es un choch, acá es un liquidity, no sé qué, que ponían recién, después van a encontrar a otro youtuber o a otra persona que escribió algo en internet y le va a poner otro nombre distinto a la misma cosa. Ahí es donde ustedes empiezan a hacer una ensalada de conceptos, ¿sí? Entonces, traten de simplificar. Eso al menos a mí, y creo que Pato vas a coincidir con esa cuestión, es algo que siempre ayuda mucho porque les evita ruido. Bien, quédense tranquilos ahí los que tengan dudas. Claramente, como comentaban ahí en el chat, esto es un error al marcar la estructura, porque de nuevo, como les digo, cuando nosotros aprendemos Smart Money, que hoy está muy de moda, aprendemos Smart Money de cualquier lugar y obviamente que no te enseñan, no te cuentan, no te digo el secreto, pero no te enseñan bien cómo se hace Smart Money, cómo se aplica Smart Money. Bien, y esto termina acarreando estos problemas porque estos conceptos terminan convirtiéndose en retail, entonces el mercado aprovecha todo esto y toda esta movida, toda esta moda que hay alrededor de Smart Money para justamente comer tus stops. ¿Bien? ¿Por qué? Porque Smart Money, ¿bien? También es un concepto retail a partir de ahora. Entonces, estos conceptos avanzados, lo que a nosotros nos van a permitir, ya van a ver, tienen que quedarse hasta el final, es, no, les voy a enseñar una regla con la cual se van a olvidar justamente de estas confusiones. Bien, vamos a aprender una regla en la cual vamos a aprender a cómo evitar que la estructura nos confunda. Bien, hago una aclaración rápida, gente. Chicos, los que se vayan, por favor, quédense, porque si se van al momento de hacer el sorteo, las personas que no estén, si no lo reclaman, no van a poder tener el premio. Bien, entonces tienen que quedarse hasta el final. Bien. Entonces, como les decía, lo que nos termina sucediendo acá es que el precio cae, bien, pero inmediatamente cuando nosotros vamos a buscar una venta en este order block, el precio sube, nos rompe el máximo, bien, nos termina rompiendo el máximo, nos saca por stop loss, nosotros decimos, bueno, ahora el precio está alcista, voy a buscar una compra, bien, y acto seguido el precio nos termina quebrando la estructura a la baja. Y acá es donde nos empezamos a volver locos,
no entendemos qué es lo que está pasando, que el mercado está manipulado o qué estoy haciendo mal y empezamos a inventarnos nuevas cosas, empezamos a volver a buscar más información, empezar a dar vueltas por YouTube, viendo en qué nos equivocamos y volvemos y nos seguimos equivocando en los mismos puntos de manera constante. ¿Bien? Y esto se debe a que cuando nosotros vemos esto, por ejemplo, este tipo de movimientos, esto que nosotros tenemos acá no es un boss. ¿Bien? Cuando nosotros tenemos un movimiento de este tipo, no es un boss. Cuando la estructura interna, ¿sí? Recuerden que estamos en la estructura menor, en la estructura interna, cuando el precio justamente rompa un máximo de la estructura interna, no es un quiebre de estructura. Los quiebres de estructura solo los vamos a considerar cuando el precio rompa un punto máximo o mínimo de una estructura mayor. Bien, ahora la pregunta será, pero Pato, ¿cómo diferencio la estructura mayor de la estructura menor? Bien, eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. ¿Sí? Entonces, cuando yo tenga un quiebre de estructura mayor, esto sí es un boss. ¿Ok? Pero cuando yo tengo un movimiento en la estructura interna y el precio me quiebra este máximo que tengo acá, esto no es un boss. Bien, este movimiento a la baja sí es un boss. Bien, yo acá les estoy marcando los puntos de la estructura mayor, como lo ven acá, estos puntitos celestes son los máximos y los mínimos de la estructura mayor, se los estoy marcando acá. Bien, de referencia para que lo vean. Si lo tengo que mover, básicamente esto sería así, ¿no? Esto se vería así, ¿ok? Para que se guíen. Entonces, cuando el precio viene en este movimiento y me rompe aquí a la baja este mínimo, esto sí es un boss, ¿bien? Este sí es un boss correcto. ¿Por qué? Porque el precio está quebrándome el mínimo mayor, ¿bien? Por lo tanto, este boss sí es correcto. Acto seguido, ¿qué es lo que sucede? El precio hace un retroceso y me vuelve a quebrar a la baja. Ahora, yo les pregunto, ¿este boss que tenemos acá es correcto o es incorrecto? En base a lo que les acabo de explicar. A ver. Incorrecto dice Rubén, Franco dice incorrecto, César dice correcto. Ok, este boss es incorrecto. Bien, esto de acá no es un boss. Ok, esto que tenemos acá no es un boss. ¿Por qué? ¿Por qué, Pato, esto no es un boss si me está rompiendo este mínimo y va a favor de la estructura? No importa, porque el mínimo de la estructura mayor es este. ¿Ok? Este es simplemente un mínimo de la estructura menor. De nuevo, seguramente se estarán preguntando, bueno, pero ¿cómo hago para saber cuál es la estructura mayor y cuál es la estructura menor? Bien. Vamos a ver entonces cómo es que tenemos que marcar correctamente la estructura, cómo mapeamos correctamente la estructura. Les aclaro nuevamente, esta forma de mapear la estructura, esta forma de ver la estructura, ¿sí? No la vieron en ningún lugar, no la estudiaron en ningún lugar antes, y estoy casi seguro, bueno, esto lo que le digo es estoy casi 100% seguro, si hay alguien que haya aprendido a cómo mapear la estructura de la forma que les estoy por mostrar, quiero que en el chat me diga yo. Bien, vamos a ver si es que hay alguien. Pero esto no lo enseñan. Cuando hablamos de Smart Money, esto no lo enseñan. ¿Ok? Vamos a ver entonces cómo es que se mapea de manera correcta la estructura. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Vamos bien? Perfecto. Bien, hay alguien que ya le estará dando miedo cuando estamos viendo esto, me imagino. Ponele, dice Betiana. Ok, ok. Bueno, vamos a ver. Esto que tenemos acá es un ejemplo de estructura interna. Bien, vamos a ver de color celeste los máximos de la estructura mayor y de color naranja los mínimos de la estructura mayor. ¿Ok? Entonces tengan en cuenta que los puntitos de colores, ¿sí? Van a ser nuestra estructura mayor. Bien, ténganlo eso en cuenta. Esto sería más o menos así. ¿Ok? Le voy a poner el color rojo para que lo vean. 2 segundos. Bien. Esta es nuestra estructura mayor, la de color rojo. ¿Ok? Esta es nuestra estructura grande. Lo que estamos viendo acá en negro es la estructura menor, la estructura interna de esos máximos y de esos mínimos. Ahora, la pregunta que nos estamos haciendo, ¿cómo yo sé cuándo estoy viendo un verdadero boss? ¿Cuándo sé yo que estoy teniendo un mínimo
de una estructura mayor y cuándo no, cuándo es un mínimo de una estructura interna o externa. Bueno, para nosotros poder hacer eso, lo que necesitamos es confirmar los mínimos. ¿Ok? Yo necesito confirmar un mínimo. O sea, hay una regla para confirmarme cuando este mínimo, por ejemplo, es un mínimo de la estructura menor y cuando este mínimo es un mínimo de la estructura mayor. Bien, como verán, este mínimo está en color gris porque este no es un mínimo de la estructura mayor. ¿Por qué? Porque no cumple con una regla. A diferencia de este mínimo, vemos que este mínimo de acá sí es un mínimo válido para la estructura mayor. ¿Por qué? Porque este mínimo sí cumple con una regla. Bien, ahora, ¿cuál es la regla? ¿Cuál es la regla que nosotros tenemos que ver? Ok, como vemos a continuación, el precio viene bajando, nos da un retroceso, un nuevo movimiento a la baja, ¿sí? Supongamos que nosotros vemos hasta acá, simplemente. Bien, ahora, ¿qué es lo más común? Que nosotros inmediatamente busquemos una venta en este punto. ¿Ok? Busquemos un order block, un imbalance y busquemos una venta en este punto. Bien, ahora, puede suceder que el precio funcione perfectamente, nos reaccione a esta zona y siga cayendo. Bien, en este caso, el precio continúa, reacciona correctamente a este order block, continúa bien esta zona de oferta y comienza nuevamente con el movimiento a la baja. Ahora, el precio da un impulso, un retroceso y un nuevo impulso. ¿Sí? Recuerden, esta es la estructura interna, ¿bien? Esta es la estructura interna. Ahora, cuando da ese nuevo impulso a la baja, ¿bien? Nosotros tenemos un mínimo, ¿bien? Más bajo que el anterior. Ahora, acá nos dirán, bueno, ¿y este sería el boss? No, esto no es un boss. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos el mínimo confirmado. Nosotros para confirmar el mínimo necesitamos que el precio elimine el máximo anterior de la estructura interna. Nuestra estructura interna es esta que viene bajando acá, esta pierna bajista, este fractal, es nuestro último movimiento de la estructura interna, de la estructura menor. Este máximo tiene que ser quitado. Si el máximo no es quitado, este mínimo no se confirma. ¿Me siguen? Voy a repetir una vez más. Si el máximo no es quitado por un movimiento que rompa el alza, ¿no? Si este máximo no es quitado, bien, por un máximo más alto, este mínimo no se confirma. Fíjense en este ejemplo, bien, este máximo que tenemos acá no es quitado por este movimiento al alza. No hay un movimiento al alza que sea más alto que el anterior, ¿sí? O sea, esto, para que este mínimo que tenemos acá sea válido, nosotros deberíamos de haber tenido un movimiento así, que rompa, que sea más alto que el anterior. Si esto hubiese sido de esta manera, este mínimo que tenemos acá sí estaría confirmado. Por lo tanto, al tener un mínimo confirmado, cuando tengamos un rompimiento, este sí va a ser un boss. Esto sí va a ser un quiebre de estructura. Bien, solamente los mínimos que estén confirmados son los mínimos que nos va a dar quiebres de estructura confirmados. Los mínimos que no estén confirmados no van a ser quiebres de estructura, simplemente van a ser inducciones o trampas de mercado. ¿Ok? ¿Ok? ¿Se entiende? A esta no la tenían de ningún lado. Procesando. Ok, vamos de nuevo entonces. Para yo poder tener un mínimo confirmado, necesito que el máximo de la estructura menor sea quitado, sea roto, lo quiebre algún otro movimiento, ¿sí? Entonces, acá, este máximo no ha sido quitado por ningún movimiento, no hay un movimiento al alza que lo rompa a este máximo. Por lo tanto, este mínimo no está confirmado. Sigue el precio avanzando y ahora tenemos este nuevo impulso bajista y tenemos un retroceso el cual rompe, ¿sí? Rompe el máximo anterior. Por lo tanto, este mínimo pasa a estar confirmado. Este mínimo sí está confirmado. Por lo tanto, este mínimo va a pasar a ser considerado nuestro mínimo de la estructura mayor. ¿Ok? Este va a ser un mínimo válido para que cuando el precio lo rompa nos dé un BOS. ¿Ok? Cuando nos pase esto, de que el precio nos deje estos mínimos sin confirmar, ¿bien? Lo que vamos a hacer es vamos a considerar todo esto como una sola pierna. ¿Sí? Lo vamos a considerar todo esto como un solo fractal. Esto es un solo fractal. ¿Bien? Mientras el precio no quite el máximo de la estructura interna, el máximo anterior de la estructura interna, no va a estar confirmado el mínimo.
Bien, esto es exactamente igual cuando estemos al alza. ¿Ok? Ahora, continuamos con el ejemplo. Este mínimo está confirmado. Ahora, vemos que el precio continúa al alza, da un pequeño retroceso y un nuevo impulso al alza. ¿Qué pasaría acá? Nuevamente, si aplicamos los conceptos retail de Smart Money, estaríamos tomando esto como un boss, o estaríamos tomando esto como un boss, y llevaríamos a qué? Nos llevaría esto a que estemos buscando compras en la parte de acá abajo. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que pasa? El precio, a pesar de que nosotros consideremos esto un boss, el precio viene y se mueve hacia la baja y nos termina sacando en stop. Para las personas que hagan incluso trading intradía, van a ver posiblemente que durante toda la sesión el precio va al alza, ¿bien? Y cuando empieza el retroceso, ¿qué es lo que pasa? Nosotros en esa sesión empezamos a buscar los order blocks que hay en esta subida y el precio termina pasando de largo y nos saca por stop toda la sesión. Y después cuando termina la sesión vemos y decimos, debería haber vendido acá. Pero ¿cómo hacía para saber que tenía que vender ahí? ¿Bien? Bueno, esto se debe justamente a que mapeamos mal la estructura. Entonces, si confundimos esto como un boss o tomamos esto como un boss, vamos a creer que estamos en compras, cuando en realidad lo que estamos es en ventas. Para que el precio se ponga al alza, debería romper el máximo de la estructura mayor. El precio debería romper esto así. Y ahí pasaríamos a estar al alza. Pero como eso no ha sucedido, seguimos a la baja. Entonces el precio continúa el movimiento a la baja, nos da un nuevo mínimo, ¿bien? Nos da un nuevo mínimo más bajo que el anterior. Esto es un boss, ¿bien? Este boss es válido, esto es un boss correcto. ¿Por qué? Porque se está rompiendo un mínimo de la estructura mayor, ¿bien? Un mínimo confirmado. Este mínimo está confirmado y es válido porque el precio rompió el máximo más reciente de la estructura menor. ¿Bien? Entonces, solamente yo voy a tener un quiebre de estructura, un boss, cuando tenga un mínimo confirmado. Si el precio rompe un mínimo no confirmado como este, esto no es un boss. ¿Bien? Entonces, este de acá sí es un boss. Ahora, acto seguido, el precio después de darnos este boss, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar una venta. Bien, vamos a buscar una venta, el precio retrocede, bien, llega a esta zona, pero fíjense que el precio acá no quita el máximo anterior. Este máximo no es más alto que este. Por lo tanto, este mínimo no está confirmado. ¿Qué significa? Que si el precio rompe nuevamente a la baja, esto no va a ser un boss. Esto no va a ser un boss. ¿Bien? Este mínimo no está confirmado hasta que el precio no rompa el máximo anterior de la estructura menor. Este movimiento se lee como una sola pierna bajista. Les repito nuevamente, esto sería considerado entonces como un solo movimiento a la baja. Bien. Ahora, el precio, una vez que ha terminado de dar este impulso a la baja, retrocede, bien, retrocede, y en ese retroceso termina rompiendo el máximo de la estructura menor. Termina llevándose el máximo. En el momento que este máximo es quitado, ¿sí? Este mínimo pasa a estar confirmado. Este mínimo pasa a estar confirmado. Por lo tanto, cuando el precio nuevamente rompa este nivel de precios, voy a estar teniendo un boss válido. ¿Ok? Entonces, rápidamente, cuando el precio rompa un mínimo confirmado, voy a tener un boss. Cuando el precio rompa un mínimo que no está confirmado, no es un boss. Es una inducción o una trampa. ¿Ok? Esto básicamente lo podemos ver con una regla un poquito más sencilla. Es como, ok, cuando yo vaya a la baja, necesito que el precio me elimine un máximo. Cuando yo vaya a la baja, necesito que el precio me elimine un máximo. Si el precio me elimina un máximo, tengo un mínimo confirmado. Y cuando yo vaya al alza, necesito que el precio me elimine un mínimo. ¿Ok? Este ejemplo es exactamente igual a cuando, si estamos en una compra. ¿Ok? Si estamos en una estructura al alza. Fíjense, si yo estoy al alza, el precio acá, bien, me da un impulso, bien, y yo necesito confirmar máximos. ¿Para qué? Cuando yo estoy al alza necesito confirmar máximos para saber que estoy teniendo quiebres de estructura al alza y que puedo seguir comprando. Si yo no tengo el quiebre de estructura al alza, no puedo comprar. ¿Sí? Si estoy a la baja, voy a poder vender. Si estoy al alza, voy a poder comprar. Ahora, la clave va a estar en identificar correctamente los quiebres. ¿Sí? Yo, aplicando esta regla que les estoy enseñando, paso a aumentar mis probabilidades de éxito de manera exponencial. ¿Por qué? Porque termino evitando las pérdidas. ¿Me explico?
termino salteándome las pérdidas, ¿sí? Termino salteándome las pérdidas que vienen justamente por la aplicación de estos conceptos de manera retail. ¿Ok? La van a tener que ver 10 veces, exactamente. Entonces, si yo voy en compra, necesito confirmar máximos. Esto es una regla. Grábensela o anótenla. Si tienen para anotar, anoten. Si yo estoy al alza, si estoy alcista, necesito confirmar máximos. Si yo estoy a la baja, necesito confirmar mínimos. ¿Ok? Repito una vez más. Si estoy al alza, necesito confirmar máximos. Y si estoy a la baja, necesito confirmar mínimos. ¿Por qué? Porque cuando yo confirme esos máximos o confirme esos mínimos, cuando el precio los rompa, voy a saber que estoy yendo en la dirección correcta. ¿Ok? Entonces, el precio acá me da un impulso, un retroceso, y fíjense que este mínimo no es quitado. Al no ser quitado, este máximo no está confirmado. El precio continúa, da un impulso, rompe este máximo. Acá la gente, las personas que están empezando a aplicar Smart Money, considerarían esto como un boss, lo cual esto no es un boss, porque este no es un máximo confirmado. Bien. Y acto seguido que tenemos, el precio, después de dar este máximo, el precio da un retroceso y elimina el mínimo de la estructura menor, el mínimo más reciente de la estructura menor. ¿Sí? Siempre tiene que ser el mínimo más reciente, el mínimo más próximo de la estructura menor. Acá, en este movimiento a la baja, en este retroceso, sí que lo quita. ¿Bien? Lo rompe. Por lo tanto, este máximo pasa a estar confirmado. Una vez que este máximo está confirmado, el precio da un retroceso, un nuevo movimiento a la baja, y yo ya sé que tengo que estar buscando compras. ¿Bien? Voy a estar buscando compras, porque vengo al alza. Ahora el precio continúa con la dirección, nos da un nuevo impulso al alza. Este máximo es quitado, bien, es roto este máximo, por lo tanto esto es un boss válido. Bien. Luego el precio nos da un retroceso. Este mínimo, que es el mínimo más reciente, ¿sí? Lo repito, el mínimo más reciente de la estructura menor, no es quitado. Como no es quitado, este máximo no está confirmado. Por lo tanto, si el precio lo quiebra, esto no va a ser un boss. ¿Ok? Acto seguido, el precio entonces vuelve a dar un impulso al alza. Bien. Y en este impulso al alza tenemos un nuevo máximo. Recuerden, esto no es un boss. ¿Ok? Esto no es un boss. Porque este no es un máximo confirmado. Luego del precio dar este movimiento, esto sería una sola pierna alcista. ¿Ok? Luego entonces del precio haber dado este nuevo movimiento al alza, nos da un retroceso y este retroceso quita el mínimo más reciente de la estructura menor. Al quitar el mínimo más reciente de la estructura menor, este máximo está confirmado y es válido para que cuando sea quebrado, esto sí sea un boss de manera correcta. ¿Bien? Sí, amigos, está al revés, Mateo, los carteles, porque lo que he hecho simplemente invertir el gráfico. ¿Bien? Y si no lo quiebra, sigue siendo parte de la estructura interna y nada más. Patito, excelente, excelente todo hasta ahí. Te interrumpo 2 segundos con algo. Vuelvo a mandar ahí el link para que ingresen al formulario. Prueben quienes están por ahí complicados para ingresar, o ingresar desde el celu, o ingresar desde la compu. Ahí los chicos estaban diciendo en el chat que desde Chrome funciona bien. Así que esa es una alternativa que pueden hacer. Por ahí no sé si están probando con algún otro navegador, o si alguien tiene algún hack por ahí para que eso funcione, pero ahí nosotros estamos viendo el registro y nos está funcionando todo bien. Vamos a hacer una cosa. Pato, hay una pregunta que te estuvieron haciendo ahí muy repetitivamente. Si te parece, la contestamos. Le damos Dale. 2 minutitos más para que terminen ahí el formulario. Sí, son y 32, perdón, y 23 en este momento. Me agarró dislexia numeral. Son 8:23 en este momento. Ahora a Ok. las y 25 vamos a cerrar el archivo, ¿sí? de registro para las entradas ahí de la BitConf. Así que, porfa, los que quieren ir a, los que quieren ir a eso, ¿sí? Se pueden registrar ahí. De todos modos, regístrense, porque aparte de eso tenemos ahí otra sorpresita más, que vamos a usar el mismo archivo. Así es. Utilicen estos minutos ahora, porque hasta las y 25 lo vamos a tener, y después de ahí ya vamos a lo de
a la parte nuestra, ¿sí? A la parte del sorteo. Patito, pregunta que estaban por ahí repitiendo mucho si lo que vos denominabas como estructura mayor tenía que ser una temporalidad diaria. Me parece que está bueno explicar ese punto para que no queden dudas Bien, y ya después de eso ya vamos cerrando. bien. Voy a explicar acá rápidamente. Igual esta duda se responde viendo las clases de YouTube, no hay ningún problema. Tengan en cuenta, ¿sí? Que no importa la temporalidad, ¿bien? No importa la temporalidad. Ustedes están viendo que acá yo entré en vivo, estoy parado en 15 minutos, pero este gráfico, esta estructura, este mapeo de estructura, esto es un mapeo de la estructura, puede estar sucediendo en cualquier temporalidad. Yo puedo estar haciendo esto en diario, puedo estar haciendo esto en 15 minutos, puedo estar haciendo esto en 5 minutos, ¿bien? Puedo estar haciendo esto en cualquier temporalidad, menos en un minuto. En un minuto esto no se hace, ¿ok? Esto se hace a partir de 5 minutos para arriba. Y yo puedo mapear la estructura de esta forma, en cualquier temporalidad, ¿ok? Después, me preguntaban otra cosa. Eh, Sí, también preguntaron por imbalances, pero bueno, me parece que ese tema también ya está lo explicado en pueden la ver clase. directamente en los videos que están en YouTube. Sí, Así es, exactamente. así es. Las Lucas dice, estructuras mayores o menores las definen ustedes dependiendo de lo que vayan a operar en la temporalidad que se sientan cómodos, ¿sí? Esto lo pueden tomar como semanal, diario y 4 horas si van a hacer swing. Y bueno, eso quienes están adentro de la comunidad lo saben muy bien. Cualquier concepto que nosotros enseñamos funciona absolutamente en todas las temporalidades. El tema es que cada uno busque en qué temporalidad se siente cómodo de operar, cómo se adapta al mercado, qué tipo de mercado esté operando, pero los así conceptos es. básicamente son lo mismo. A ver, doy rápido un ejemplo. Bien, este mapeo de estructura, chicos, no se usa en múltiples temporalidades. ¿Ok? Elijan una sola temporalidad, bien, y mapeen la estructura. Cuando mapeen la estructura, su estructura mayor, por ejemplo, yo estoy en 15 minutos haciendo esto, mi estructura mayor va a ser los puntos confirmados. Recuerden, los puntos confirmados son mi estructura mayor. Cuando yo tenga un quiebre de algún punto confirmado, voy a tener un boss o un choch. Bien. Por ejemplo, este mínimo es un mínimo confirmado. Si a mí el precio viene y me lo rompe, paso a estar bajista. Esto es un boss a la baja. Siempre que el precio rompa un máximo o un mínimo confirmado, paso al alza o a la baja. ¿Ok? La estructura mayor son los máximos y los mínimos confirmados. No importa la temporalidad. Después, yo puedo utilizar un, un mapeo de estructura, por ejemplo, en una estructura de 15 minutos. ¿Para qué? Para que después yo pueda bajar a 5 minutos o un minuto en una zona, en un POI, en una zona de demanda o en una zona de oferta y buscar un giro. ¿Bien? Entonces puedo trabajar en 15 minutos, mapear la estructura. Por ejemplo, en una temporada de 15 minutos, este mapeo de estructura sirve perfecto para hacer trading intradía. Bien, si quieren hacer algo un poquito más swing, pueden empezar a operar con 4 horas para mapeo de estructura y en 15 minutos o 5 minutos buscar una entrada. Bien, eso ustedes lo hacen como ustedes quieran, ya depende de la personalidad de cada uno. Bien, ¿hay alguna pregunta más, amigos? Rápido, porque continuamos. Se Sí, cierran las yo me estoy inscripciones en riendo, 3, sí, 2. yo me estoy riendo porque se armó el conteo regresivo. Bueno, vamos a volver a lo que estábamos. ¿Sí? ¿Te parece que volvamos un toque a lo que nosotros estábamos? A ver, Así es. déjame ver, a Bueno, ver, a ver. amigos, esto que les han aprendido el día de hoy, ¿sí? Les repito, estoy seguro no lo han aprendido en ningún lugar, no lo han aprendido nunca, nadie se lo ha enseñado de esta manera. Espero que sea así y seguramente les queme las pestañas porque es algo bastante más complicado, pero créanme que cuando aprenden estos conceptos, uf, es un game changer, dirían.